Una visita rutinaria al supermercado se convierte en un enfrentamiento inolvidable cuando una señora mayor le dice a un joven negro que regrese a África. Lo que él responde no solo deja en silencio a todos, sino que lo cambia todo. El supermercado bullía de actividad. Los clientes empujaban sus carros entre los pasillos, unos absortos en sus propios pensamientos y otros conversando en voz baja. Era una tarde soleada en una gran ciudad mexicana, un lugar donde casi todos se conocían, pero ese día la rutina habitual se vería interrumpida de la manera más sorprendente. Cerca de la sección de frutas, una señora mayor, probablemente en sus 70, se ajustaba los anteojos con evidente impaciencia, murmurando mientras cogía una bolsa de manzanas. Su suéter algo desgastado y su cabello plateado, cuidadosamente peinado, le daban un aspecto sencillo, aunque lo que estaba a punto de ocurrir era todo menos común. Un joven negro, alto y vestido de forma casual con una playera azul y jeans, se acercó al mismo puesto para tomar una bolsa de naranjas. Se llamaba Daniel. Era tranquilo, cortés y se integraba naturalmente al flujo de gente del lugar. Estaba enviando mensajes en su celular mientras cargaba su carrito de compras cuando sucedió todo. La señora se volteó bruscamente al notar a Daniel y su expresión cambió de forma inequívoca. Sus ojos se estrecharon y sus labios se comprimieron mientras exclamaba en voz alta: «Ustedes no pertenecen aquí». Daniel se detuvo, con los dedos aún sobre el teléfono, y levantó la mirada. Ella continuó, usando un tono cortante: «¿Por qué no te vas de regreso a África de donde vienes?» La atmósfera se llenó de una tensión palpable. Algunos clientes cercanos se detuvieron, otros intercambiaron miradas incómodas y algunos fingieron no escuchar nada. La actividad habitual se paralizó y un silencio incómodo se extendió por todo el lugar. La primera reacción de Daniel fue de asombro. Sus cejas se fruncieron y por un instante parecía que iba a responder al instante. Pero en lugar de eso, respiró hondo con una expresión imperturbable, como si estuviera midiendo cada palabra a decir. La señora, sosteniendo sus manzanas, mantuvo su postura sin mostrar ningún arrepentimiento. La tensión en el ambiente se sentía en cada rincón. Una joven madre apartó rápidamente a su hijo, mientras un señor, cerca de la sección de papas, observaba a Daniel con nerviosismo, a la espera de ver su reacción. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, preparando el escenario para lo que vendría. Por un largo instante, Daniel se quedó completamente inmóvil, con la mano todavía aferrada al mango de su carrito. El mundo a su alrededor parecía encogerse. Cada sonido del supermercado se apagaba y todas las miradas se posaban en él. El peso de las palabras de la señora flotaba en el aire como un olor desagradable del que nadie podía escapar. La señora se mostró inflexible, adoptando una actitud desafiante como si no esperara ningún tipo de objeción. Ajustó su suéter con un leve bufido y alzó la barbilla en un gesto que parecía retarlo. Una joven empleada que organizaba plátanos a pocos metros se quedó paralizada, sin saber si intervenir o quedarse al margen, mientras una cajera estiraba el cuello para ver mejor la escena. La multitud, en vez de acercarse o alejarse, se quedó quieta. Todos eran testigos de lo que sucedía. Daniel fijó entonces su mirada en la señora, con el semblante tranquilo, pero sus ojos llenos de reflexión. Cientos de pensamientos cruzaron por su mente. Podría haber reaccionado gritando, enojándose o abandonando el lugar, pero ninguna de esas opciones le parecía correcta. La presión pesaba sobre él. Sin embargo, en vez de ceder, se tomó un momento para recomponerse. Cambió de mano el carrito y enderezó su postura,
haciendo que su presencia llenara el silencio reinante. Con voz calma y medida rompió el silencio. «Señora, ¿se da cuenta de lo que acaba de decir?» Su pregunta no tenía intención de acusar, sino de invitarla a reflexionar sobre sus propias palabras. Pero la señora no parecía interesada en esa reflexión. «Dije lo que pensé», replicó de forma brusca, elevando el tono. «Este es mi país. Gente como tú no tiene cabida aquí». Una joven que pasaba por la sección de panadería dejó escapar un leve sobresalto, y los murmullos de los presentes se intensificaron, pero Daniel se mantuvo sereno. No alzó la voz ni se acercó. Prefirió dejar que el silencio se prolongara, permitiendo que sus palabras se asentaran en los oídos de todos. «Muy bien», dijo finalmente, asintiendo lentamente con la cabeza. Su tranquilidad resultaba desarmante, casi impactante en su firmeza. «Hablemos de esto, ya que usted lo mencionó». El ambiente se contuvo en expectación, esperando su respuesta. La inminente confrontación no era la que nadie esperaba. Daniel se desplazó con cuidado, dejando el carrito en el suelo con deliberación. Su calma atraía las miradas de todos, incluso de quienes fingían no prestar atención. Fijó la vista en la señora, pero no con ira, sino con una determinación serena que hizo que ella se inquietara. «Usted afirmó que yo no pertenezco a este lugar», comenzó con voz firme y segura. «Pero permítame contarle algo sobre mis orígenes». Cada palabra parecía cuidadosamente elegida. «Mi bisabuelo nació en Mississippi. Trabajó como arrendatario en tierras que no le pertenecían, rompiéndole la espalda para que sus hijos pudieran tener una vida mejor. Su padre, en cambio, fue esclavizado, secuestrado, golpeado y tratado como mercancía para ayudar a construir el país en el que usted ahora se encuentra». El rostro de la señora se endureció, pero ella no dijo nada. Sin embargo, la audiencia estaba cautivada. Un hombre que se encontraba cerca y que antes estaba absorto en su celular, lo dejó a un lado de inmediato. Una pareja de adultos mayores intercambiaba comentarios en voz baja sin apartar la mirada. «Mi abuelo», continuó Daniel, con la voz ganando intensidad, «luchó en la Segunda Guerra Mundial. Arriesgó su vida en el extranjero por un país que lo trató como marginal al regresar. Le negaron el acceso a espacios públicos y cosas tan básicas, y aún así, él siguió adelante. ¿Sabe por qué? Porque él creía en la promesa de este país, incluso cuando éste no creía en él». Un profundo silencio invadió el lugar. Hasta el murmullo de las máquinas registradoras se volvió tenue. «Y mis padres», añadió, suavizando ligeramente el tono, sin perder la firmeza, «lucharon de manera distinta, no con violencia, sino trabajando cada día para enseñarme valores de bondad, respeto y esfuerzo. Mi madre, profesora de profesión, dedicó toda su vida a ayudar a los niños sin importar su apariencia. Mi padre, mecánico, era de esos hombres que se detienen en la carretera para ayudar a quien lo necesite». Hizo una breve pausa y mantuvo la mirada fija en ella. «Entonces, ¿me está diciendo que debería irme de vuelta a África?». Negó con la cabeza lentamente, su voz conteniendo una pizca de tristeza. «Señora, pertenezco a este país tanto como usted. Quizá incluso más, porque mi familia pagó su precio con sudor, sangre y lágrimas». El rostro de la señora se enrojeció mientras sus manos temblaban al sostener las manzanas. Abrió la boca para replicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Daniel dio un paso atrás, manteniendo la compostura. «Podría haberme ido», declaró frente a todos los presentes, «pero ¿de qué serviría? La ignorancia no mejora en silencio. Nos corresponde a todos superar este odio y levantar la voz contra palabras tan hirientes». Sus palabras resonaban en el ambiente, aunque la situación aún no había terminado.
La reacción de la multitud hablaría más que cualquier discurso. En aquel prolongado silencio, nadie se movió. La expresión de la señora se transformó en una mezcla de enojo, vergüenza y cierta humillación. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie intervino. Un hombre de mediana edad, con un gorro en la cabeza, se adelantó y dijo con voz entrecortada: «Tiene razón, debemos ser mejores». Sus palabras rompieron momentáneamente el hechizo del silencio. Una mujer mayor que pasaba por la sección de congelados asintió y murmuró: «Mi padre luchó en esa misma guerra». Su voz se quebraba al recordar. Siempre decía que lo único que importaba era el valor de la bandera. Los murmullos se intensificaron. Una joven cajera de poco más de 20 años comentó desde su puesto: «Nunca había visto a alguien manejar la situación con tanta dignidad». «Gracias». La señora, visiblemente afectada, apretó su carro de compras con fuerza. No se disculpó, pero el fuego en sus ojos se había apagado. Cuando finalmente habló, su voz sonó suave, casi implorante. «No quise decir...» Empezó, pero se detuvo. Daniel volvió a mirarla, ahora con una expresión más suave. «No se trata de lo que usted pretendía decir», explicó calmadamente, «sino de cómo sus palabras impactaron a todos. Las palabras importan, y las acciones aún más». Un hombre que trabajaba en la charcutería comenzó a aplaudir lentamente, rompiendo la tensión. Al principio fue tímido, pero pronto otros se unieron, y el aplauso se transformó en un clamor unánime. La gente aplaudía no solo por las palabras de Daniel, sino también por la valentía de enfrentarse al odio con dignidad. La señora miró a su alrededor por última vez con el rostro pálido y luego en silencio empujó su carro hacia la salida. Al irse, algunas personas se acercaron para consolar a Daniel. Una mujer le puso la mano en el hombro y dijo: «Gracias por haber dicho lo que era necesario». Daniel esbozó una leve sonrisa mientras recogía su carro. «A veces», murmuró casi para sí mismo, «no se trata de ganar o perder, se trata de hacer que la verdad se escuche». Poco a poco, la multitud se dispersó y la tensión se transformó en reflexión. Algunos se sintieron inspirados, otros quedaron pensativos, pero todos se vieron de una forma u otra marcados por el suceso. El momento había pasado, pero el impacto de sus palabras perduró, dejando una huella mientras todos volvían a la rutina en el supermercado, ahora más tranquilo y reflexivo. Daniel concluyó sus compras despacio, cada paso medido mientras procesaba lo ocurrido. La experiencia no lo había debilitado, al contrario, lo dejó pensativo. En la caja la joven cajera que había hablado antes pasaba sus artículos con una tímida sonrisa. «Lo que dijiste hoy significó mucho», dijo con vacilación, agregando: «Es raro ver a alguien actuar con tanta elegancia». Daniel le devolvió la sonrisa con calidez. «A veces, la elegancia es el único camino para derribar barreras. La ira solo construye muros». Afuera, mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en el estacionamiento, Daniel notó a la señora en su carro, aferrada fuertemente al volante. Por un instante pensó en acercarse, pero decidió no hacerlo. Algunas lecciones necesitan tiempo para asentar, y él ya había dicho lo que era necesario. Esa noche, Daniel se sentó con su padre en la mesa del comedor y le contó lo sucedido durante el día. Su padre, un hombre de pocas palabras, escuchaba atentamente con las manos apoyadas en la mesa. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo finalmente, «no solo por ti, sino por todos los que estaban ahí. Personas como ella pueden no cambiar de la noche a la mañana, pero tú plantaste una semilla. A veces solo basta con sembrar y dejar que la semilla crezca». Daniel asintió, profundamente conmovido por las palabras de su padre.
Comprendió que, aunque el encuentro había sido incómodo, era necesario. La ignorancia solo se disipa cuando se enfrenta, y el silencio únicamente la alimenta. Al otro lado de la ciudad, la señora se sentaba en su comedor, observando un plato de comida sin tocar. Las palabras de Daniel resonaban en su mente, desmoronando poco a poco las barreras de sus prejuicios. Pensaba en sus nietos y en el futuro en el que vivirán, y por primera vez sintió una pizca de duda. En los días siguientes, la historia de lo que había pasado en el supermercado se extendió por todo el barrio. La gente hablaba de la respuesta de Daniel, de su valentía y de la dignidad con la que manejó la situación. El suceso dejó de ser solo un incidente para transformarse en una lección, un recordatorio del poder de las palabras y de la importancia de defender lo correcto. Daniel no buscó el protagonismo por lo que hizo, pero su acción resonó en la comunidad de manera inesperada. Desconocidos se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias de prejuicio y superación. Su silenciosa postura generó conversaciones que se habían evitado por mucho tiempo. Incluso la señora comenzó a cambiar. No de inmediato, pero poco a poco empezó a cuestionar los valores que había sostenido tanto tiempo. No sabía si volvería a ver a Daniel, pero de suceder esperaba tener el valor de pedir disculpas. Estos momentos nos recuerdan la fuerza de la bondad, el poder de la verdad y la resiliencia frente a la ignorancia. Nos muestran que levantar la voz no siempre implica gritar. Puede ser una conversación calmada, con convicción, dejando que la sinceridad prevalezca. Para todos los que presenciaron este suceso, recuerden, sus palabras y acciones tienen un peso enorme. Pueden herir o sanar, dividir o unir. Si esta historia te conmovió, compártela y ayudemos a difundir esperanza, valentía y comprensión para que juntos construyamos un mundo mejor.